Hola, ¿cómo están? Espero que les haya ido de maravilla en ese examen, que como vieron, no es cosa del otro mundo. Es una cosa muy sencilla, muy simple, opción múltiple, es cuestión de estar conectado un poco con lo que hemos visto en estas clases, en estas últimas 6 clases, a pesar de que hicimos un resumen académico de la materia en la sesión pasada. Y bueno, creo que no hay mayor problema. O sea, hemos entendido fundamentalmente las herramientas iniciales para comenzar una investigación. El planteamiento, la elección del tema, el planteamiento del problema, los objetivos del problema, la justificación, las hipótesis, el marco teórico, fuentes de información, y eso ya lo tenemos bien claro. Ya sabemos que para poder iniciar una investigación necesitamos tener una reacción del medio ambiente que vamos a justificar a través de la búsqueda de información, a través de otras investigaciones, a través de la aplicación en nuestro entorno de esa solución o de simplemente ampliar el conocimiento con respecto a ello. Hasta aquí nos ha quedado claro. Pero de aquí en adelante, en la segunda gran parte de este cuatrimestre, lo que haremos será aplicar todo este conocimiento sobre el papel para entonces sí darle ya esa forma de investigación y poder presentarla como una investigación formal. Sean pues bienvenidos a esta segunda parte del cuatrimestre de la metodología de la investigación, que seguramente también ya habremos acabado con todas las actividades que teníamos pendientes. Empezamos de cero prácticamente, pero con más conocimiento. Y bueno, pues iniciemos con esta materia, metodología de investigación. En esta parte hablaremos de la recopilación de la información, ya no de la ubicación, ahora de la recopilación. El objeto que nos han propuesto, que hemos propuesto, que les propongo yo para esta parte es que al finalizar conoceremos y aplicaremos los elementos básicos para clasificar las técnicas y registrar la información para un proyecto de investigación. La recopilación de la información la podemos dividir en cuantitativo y cualitativo. El cuantitativo mide las variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Es decir, aquí hablamos, la última palabra tal vez nos dice lo suficiente para poder entender este concepto, pero me gustaría plantearles algún ejemplo. Y estamos hablando, por ejemplo, del Índice Nacional de Precios al Consumidor, en el que necesitamos justificar el decremento de entre ciertas fechas, y bueno, a partir de ahí estaremos recopilando información cuantitativa para ver cómo se llega al Índice Nacional de Precios al Consumidor, qué variables son las que lleva connotadas, cuáles son las variables que pueden cambiar y qué significación tienen. Por ejemplo, eso es un tema. Cualitativo es obtener datos de entes sociales para convertirlos en información. Y es una parte fundamental de las investigaciones del orden social. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una reacción del medio ambiente, lo que vamos a tener que hacer es ir a ese momento, a ese lugar, no ese momento, a ese lugar, y ahí empezar a cuestionar con los actores, que son gente como todos nosotros, ¿sí? Empezar a preguntar qué visión tienen ellos de ese problema, de posibles soluciones, cómo lo percibieron, a través de diversas técnicas que veremos más adelante, a través de herramientas muy diversas. Y eso, la recopilación de información de forma cualitativa es lo que esencialmente nosotros veremos. Sus características es una búsqueda de información y obtención de datos. Es decir, muchas veces los datos que necesitamos, la información que necesitamos no está dada. Entonces nosotros tenemos que ir a buscarla, tenemos que obtenerla. ¿Mediante qué? Ya veremos más adelante mediante qué elementos, qué herramientas, podemos encontrarlo. Mejores resultados con un manejo sistemático, es decir, con el conocimiento del método científico y de todos estos elementos de la primera parte de esta materia. Bueno, vamos a sistematizar nuestra búsqueda, nuestra recopilación de información, y nos dará unos resultados, ¿sí?, que podrán vincular continua a los objetivos e hipótesis, vinculación continua entre los objetivos y las hipótesis, que es lo que buscamos fundamentalmente.
Sí, ya tenemos los objetivos, tenemos planteadas nuestras hipótesis derivado de todo el conocimiento que estaría por demás repetirles aquí. Entonces, con ese manejo sistemático vamos vinculando cada uno de ellos, ¿verdad? Claro. Pero para ello tenemos diversas técnicas para la recopilación de información, desde la mera observación, ¿sí? Como podemos ver aquí, ¿sí? Hasta las entrevistas, la recopilación documental, tenemos los cuestionarios, las escalas de aptitud y de opinión, los famosos test, tenemos sociometría, tenemos diferencial semántico, análisis de contenido, estudio de casos también y por supuesto historias de vida. Todas estos diferentes técnicas que nosotros nos podemos llegar, veremos muchas de ellas, las veremos por supuesto, las más importantes, pero eso no quiere decir que son las únicas y aquí se acabó. Entonces vean la cantidad de técnicas que podemos utilizar para recopilar la información. Pero para ello necesitamos saber primero cuál es el propósito de la investigación. Si lo que queremos es un análisis profundo para su diagnóstico, poner a prueba las hipótesis o fomentar elementos de juicio para sugerir o recomendar. El primer término. Análisis profundo para su diagnóstico. Conocer volumen y tipo de información e identificar los problemas específicos. ¿Sí? ¿Hasta dónde queremos llegar con nuestra investigación? Bueno, pues, ¿qué tanta información hay? ¿Sí? ¿Y de qué tipo? A lo mejor la única información que hay son solo cuestionarios llenos. Y son 1 millón de cuestionarios, como el censo económico en México. Entonces, pues ahí están los cuestionarios y sácate información. Bueno, pues mejor esperaremos un mejor momento que esté digerida esa información, ¿no? El tipo de información, pues difícilmente nosotros aprenderíamos una técnica para que de unos cuestionarios, por una generalidad de hechos, pues, podamos obtener la información que queremos. O identificar problemas específicos es mucho más fácil. Es decir, pues tal vez no me quiero ir por un gran tema, y con gran no quiero decir de importante, sino de la cantidad de información que necesita. Nos vamos, y ya lo hemos visto, lo vamos haciendo de lo general a lo particular, cada vez más específico, y así, bueno, pues nos vamos dando cuenta de problemas. Poner a prueba la hipótesis es determinar variables, que hablábamos, recuerden, de la mesa, cada uno de los conjuntos de cosas que encontramos, están separadas, cómo se vinculan, ¿sí? Y descartar las poco relevantes, es decir, pues estas tal vez no son tan importantes para ser tratadas en esta investigación, podrían formar parte de otra, mejor nos dedicamos a las más valiosas, a las más importantes y que por supuesto nos van a dar una solución de mayor calidad. Fomentar elementos de juicio para sugerir o recomendar. Esa es una parte fundamental. ¿Qué queremos finalmente hacer con nuestra investigación? Sugerir o recomendar o simplemente hacerla descriptiva, ¿recuerdan? Claro que sí, aquella parte de la investigación descriptiva o de la investigación directa, bueno, pues esta es la parte donde ya nos atañe sugerir o recomendar algo con respecto a lo que hemos atendido en un lapso de tiempo. Eliminar o corregir problemas identificados, es decir, en tal momento se cometió un problema, yo consideré, bla, 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 bueno, ahí estamos corrigiendo algo. Optimizar recursos, es decir, bueno, pues si esta investigación hace 10 años se tardó 8 meses, hoy con la capacidad informativa que tenemos, los medios informativos y la depuración que ha habido, pues nos tardamos 4 meses. Así de sencillo. Y seguimos adelante. La clasificación de la información. Debemos saber que se clasifica en primaria y secundaria. Primaria es la que se obtiene directamente del informante, es decir, mediante entrevista estructurada, mediante una observación de lo que está pasando o mediante cuestionarios, igualmente resueltos por personas a las que están vinculadas directamente con nuestro problema o con la probación de nuestras hipótesis. O son parte de nuestras variables también. Secundaria, la que se extrae de fuentes documentales y experimental como documentación y experimentación. Eso ya lo vimos en la primera parte, suficiente. Eso ahorita nos vamos a dedicar exclusivamente a la parte primaria de la información, aunque no debemos dejar de tomarla en cuenta. Las características de la recopilación de información. Cada técnica debemos entender que tiene sus limitaciones y debemos conocer cuáles son esas limitaciones. La operacionalización de las variables define la técnica apropiada. Es decir, ¿cómo vamos a relacionar un conjunto de cosas que hay aquí con otro?
mediante una técnica. Ok, pero esa técnica no nos permite vincular todos los elementos del conjunto A con el conjunto B. Bueno, tal vez está limitada esa técnica. ¿Hay otra técnica? Si hay otra técnica que vincula todos los elementos de cada conjunto, esa es la idónea. O no, o a pesar de que hemos visto varias técnicas, no logramos vincular todo. Bueno, esos elementos los sacamos y formamos otros subconjuntos que seguramente con una técnica se podrán vincular, y es a lo que se refiere aquí con la operacionalización de las variables, manejándolas, define la técnica apropiada y separamos y vamos haciendo subconjuntos del subconjunto. Los recursos son un factor decisional de la técnica, es decir, si nosotros, pues creo que está más que dicho, ¿no? Necesitamos una técnica, para esta técnica necesitamos una computadora con una gran capacidad o simplemente un papel y un lápiz. Digo, ahí habría que diferenciar qué es lo que necesitamos. Seleccionando la técnica deben elaborarse los instrumentos para la recopilación. ¿Cuáles son? ¿Qué vamos a hacer? ¿Puro documento? ¿Pura fotografía? ¿Puro cuestionario? ¿Pura observación? ¿Qué vamos a hacer? El volumen y tipo de información no depende de la intuición o deseo de las personas. Es decir, si nosotros nos topamos con una cantidad de información extraordinaria y en ese momento no tenemos ganas de leer los índices, bueno, pues entonces ya sabemos lo que va a pasar con nuestra investigación. No nos debe limitar ni el dinero, ni el tiempo, ni el esfuerzo, dentro de nuestras capacidades, por supuesto, para llevar a cabo la investigación. Es esencial. Ni la intuición, ni el deseo de las personas, porque conforme más sentimientos le pongamos a nuestro trabajo, ¿sí? Más iremos viciándola, porque debemos hacerla lo más. La ciencia no tiene sentimientos, entonces nosotros no tenemos por qué cargarla de elementos que la pueden sesgar y la pueden eliminar hasta cierto punto. Entonces veamos al científico social. El científico social es aquel que hace ciencia en la sociedad, al que va a la sociedad, investiga algo y adelante. Entonces todos los que estamos en esta materia, en esta licenciatura, nos estamos formando como científicos sociales. Y a partir de que acabemos con este lapso en la licenciatura, bueno, nos podemos considerar científicos sociales, porque ya sabemos cómo consumir la información. En la maestría tendremos que consumir selectivamente esa información y después producirla, ¿no? Entonces, el científico social se va a apoyar con instrumentos de recolección, con técnicas estadísticas y con computación y programación. 3 elementos fundamentales para la recopilación de información. Basta decir los instrumentos de recolección, pues ya sea documental, ya sea a través de internet, ya sea a través de lo que sea, ¿no? Técnicas estadísticas, pues siempre acudir a las estadísticas a través de índices, nosotros mismos formularemos nuestra ponderación, nuestros índices sobre los cuestionarios, las entrevistas, las observaciones que hagamos, y bueno, utilizaremos la computación y la programación para delimitar estos elementos tanto de los instrumentos de recolección como de las técnicas estadísticas. Ahora vamos a iniciar ya en la clasificación de las técnicas de información y vamos a ver cuáles son las normas para la observación. Las normas iniciales es familiarizarse, y estamos hablando, recuerden que estamos hablando de la observación, familiarizarse con los objetivos de la investigación. Es decir, si nosotros los hemos formulado, creo que estamos más que familiarizados. Ensayar la técnica de observación y anotación, es decir, al parecer son cosas muy, muy básicas, ¿no? Son cosas que hacemos día a día. Si vamos en el metro y abrimos los ojos, pues damos cuenta de ello. O si vamos en el transporte público y estamos viendo un problema, pues es base fundamental. Si leemos el periódico, si tenemos acceso a revistas técnicas, bueno, pues ahí vamos a ver nuestra observación. Pero ¿cómo podemos ir ya al campo, ¿sí? al campo de estudio donde está el problema y hacer las anotaciones correctas? Hay que ensayar sobre eso para que no necesitamos ensayar para ver si sabemos escribir o no, o si podemos utilizar un lápiz o una pluma, o si podemos utilizar una libreta o un cuaderno. Eso no. Lo que necesitamos es cómo vamos a recopilar la información que obtengamos, ¿sí?
para filtrarla en el mismo momento que se va capturando. A eso es a lo que se refiere con ensayar la técnica y memorizar los elementos de control. Ya veremos qué es un elemento de control, pero sí hay que tener, si estás en tu investigación, si es tuya, si tú formas parte, pues no habrá ningún problema. Manejas este glosario de términos que hablábamos hace unas clases, ¿sí? Y bueno, pues podremos ver esta parte. Hay normas de procedimiento, es decir, cómo llevamos a cabo. Toda anotación se hace en campo o lo más pronto posible, es decir, si nosotros vamos al campo y estamos empezando a tener nuestras observaciones, nuestras entrevistas o este tipo de elementos, pues necesitamos anotarlo. Pero no solamente anotarlo, sino pasarlo al filtro que nosotros tenemos lo más pronto posible. Aquí en esta parte es importante evitar la memoria como alternativa de recolección de información. Por eso dice un proverbio chino, dice, para una gran memoria, un buen lápiz. Entonces, siempre que nosotros confiamos en que cierta información la estamos recolectando con la mente, mejor no confiarnos. Mejor la apuntamos y lo más pronto posible la mandamos a nuestra tabla de contenidos. El observador forma parte del sujeto de observación y deberá sumar sus propias acciones. Es decir, si estamos recolectando la información de un grupo sobre cierto problema, bueno, lo que tenemos que hacer es que nosotros también debemos autoevaluarnos, porque ya nos involucramos en esa parte con la problemática, y bueno, pues es fundamental que también llevemos a cabo cualquier técnica de observación que hayamos, cualquier método que hayamos delimitado, bueno, pues aplicarlo nosotros mismos. Norma de contenido. Siempre fecha, hora y duración de la observación. Es importante. Lugar exacto, si hay mapas, pues adelante. Circunstancias en las que fue tomada personas presentes y su función, o sea, a lo mejor alguien estaba amedrentando al entrevistado, ¿sí? O alguien lo estaba apoyando, etcétera. Poner todo eso es porque puede sesgar nuestra información. La función del observador, qué estaba haciendo en ese momento, solo viendo, o estaba viendo, interactuando, ayudó, empujó, hizo esto, hay que anotarlo también. Aparatos y equipos utilizados, qué llevé a cabo, qué es lo que utilicé, qué grabadora, qué videograbadora, etcétera, todo debe tomar parte de ello. Aspectos determinantes del ambiente físico también debemos anotarlos, como es la temperatura, la luminosidad, el ruido, que en muchas investigaciones, ¿sí?, aunque ahorita nos parezca un poquito irrelevante, es muy, muy importante que tomemos en cuenta estos elementos. Eso también nos va a permitir, y debemos procurar en la mayoría, en todos los casos diría yo, eliminar las opiniones personales, las hipótesis no verificables, lo que no sea parte de nuestra hipótesis, las deducciones u observación sobre el carácter o la personalidad de los sujetos. Es decir, pues, a lo mejor esta persona no me cayó bien y pues mejor quito sus respuestas porque no desvinculan a mi hipótesis. No, de ningún, todos entran. Y la transcripción tipo directa de los diálogos. Es decir, si grabamos un diálogo y ese creemos que nos va a funcionar, pues muchas veces pasa que estamos tratando un tema y empezamos a tomar cosas de otros temas que no tienen nada que ver, pero que quien lo está diciendo para él sí, para él tiene una relación. Entonces nosotros debemos separar la parte de diálogos, de opiniones, de deducciones que tiene el entrevistado o el entrevistador, puede ser, ¿sí?, y fundamentarnos, dirigirnos a la parte nodal de nuestra investigación. Tenemos también las normas de ordenación. Dice, revisar lo más pronto posible para hacer correcciones y adiciones. Clasificar las notas previamente tomadas antes de elaborar un sistema de clasificación definido. Y bueno, aquí es básico, ¿no? Nosotros estamos entendiendo que por observación es ver a un conjunto, a una comunidad,
teniendo interacción, que son parte fundamental de un problema o de una solución, y que día a día ellos van formando su opinión. Cuando nosotros ubicamos este tipo de elementos como una necesidad básica de nuestra investigación, lo menos que podemos hacer, y estarán de acuerdo conmigo, es estar presente en el lugar de los hechos, es decir, en la comunidad o en el lugar de reunión donde se encuentran estas personas. Y ya que estamos ahí, pues previamente formulado nuestros cuestionarios, nuestras cédulas de entrevista, nuestros cualquier elemento que vayamos a llevar, que veremos más adelante, y cada uno de ellos lo iremos poco a poco llenando, y ya sea a través de escribir en lápiz y papel, o a través de un video, o a través de una grabadora, nosotros debemos recolectar toda esa información, y no solamente recolectarla, sino que lo más pronto posible poder ir filtrando en primera instancia toda esa información. Y con esto quiero decir que dentro de las respuestas, pues si hacemos preguntas muy cerradas, no tenemos mayor problema en la filtración en el momento que sea. Pero si las preguntas son abiertas, si lo que queremos es medir la actitud de las personas, si lo que queremos es medir su opinión o lo que ellas sienten como un incentivo de ciertas cosas que ven, lo mejor que podemos hacer es, en el mismo momento que se está tomando la respuesta, en ese mismo momento irla filtrando. Y por eso menciono estas normas, y en este caso la de observación. Si nosotros estamos viendo que el individuo está contestando cosas totalmente diferentes, bueno, pues es conveniente en ese momento regresarlo, repetirle la pregunta. Si vemos que tiene una mala actitud hacia la respuesta, bueno, pues tal vez son las preguntas las que están mal propuestas, o tal vez es la presentación del entrevistador, o no es el lugar, o está haciendo mucho calor, o está haciendo mucho frío. Entonces, estas cosas, si todas las vemos en la realidad, si nos imaginamos que las estamos aplicando, pues nos vamos a dar cuenta que son importantes, que forman parte de una necesidad para no sesgar nuestra investigación y más que nada encontrar una respuesta a nuestros objetivos y por supuesto a nuestras hipótesis, y vamos a tener un mejor resultado. Digo, no es lo mismo comprobar una opinión de ciertas políticas de la gente a comprobar la aceptación de un producto en el mercado. En una, pues simplemente confirmamos una política y habrá que hacer el cambio, pero en la otra tenemos dinero de entrada que tenemos que hacer un cambio, porque si no el producto no se va a vender. Entonces, estas partes de la observación se vienen muy importantes cuando lo que estamos hablando es de dinero, ¿no? ¿Qué buscamos entonces dentro de una observación? Mirar otras personas con cualidad innata de la generalidad. Observar con un fin determinado, registrando esquemas de trabajo, y solo alguien capacitado en la investigación científica verá lo que para otros no es nada. Es lo mismo que les mencionaba, ¿sí? Cada persona tiene una cualidad, ¿sí?, dentro de nuestra generalidad, es decir, de nuestro conjunto de personas, tiene una cualidad que es importante para el observador, que tal vez para muchas personas no les sea de mayor importancia la respuesta o la actitud que toma o la solución que se está planteando, pero para nuestro objeto de investigación, en el tercer punto dice, solo alguien capacitado en la investigación científica verá lo que para otros no es nada. Entonces es ahí donde resolvemos, ¿no? Observar con un fin determinado, registrando esquemas de trabajo, ir formando cada uno de los esquemas, ir formando cómo está funcionando, cómo estamos observando. Bueno, pues eso nos va a dar el armado, la mecánica de la observación para obtener un resultado, ¿no? Las características. Es una técnica del método, es decir, es una herramienta, porque podemos no hacer observaciones, podemos hacer investigaciones descriptivas, como ya lo mencionamos. Es presenciar el desarrollo de actos familiares y de grupos sociales más complejos, es decir, estar en el lugar,
ver cómo se están llevando a cabo los resultados, cómo los grupos sociales responden a ciertos incentivos, ¿no? Capta manifestaciones con aspectos más trascendentes y significativos de la vida familiar. Es decir, ¿cuál es el momento de un grupo, de un conjunto de individuos que se vuelve el parteaguas de una decisión? ¿Sí? Bueno, pues ahí nuestra característica es estar, tal vez si no estuvimos presentes en ese momento, sí tener la capacidad de ver cómo a través del cuestionamiento influyó este parteaguas en la vida familiar o en la vida de la organización o de un conjunto, ¿no? Principios de la observación. Actitud expresada en el lenguaje corporal. Es decir, hay quien hace una entrevista, y todos tal vez habremos dado cuenta, con robots. Casi están, ¿sí o no? Pregunta 6, ¿sí o no? Pregunta, ¿sí o no? Pues, tú contéstalas mejor, ¿no? No puede ser que estés con una persona, con un entrevistador, que su actitud pues nos ofende o de algún modo no nos sentimos bien. Otras, los famosos degustadores. ¿Y qué le parece esta? Oye, pues yo creo, no, dígame, y ahora esta, y rapidísimo porque necesitan hacer 100 entrevistas diarias o lo que sea. Entonces, la actitud en el lenguaje corporal es muy importante para obtener una respuesta idónea. O no idónea, bueno, tal vez utilicé mal los términos, para obtener la respuesta que necesitamos. Esa es la expresión que debemos usar. Nosotros debemos crear en el individuo, provocar que tenga la confianza necesaria con nosotros para que cualquier pregunta, por difícil que sea, y tal vez mal propuesta, ojalá no sea así, pero sí difícil, que tenga la capacidad, la confianza de decirnos, es esto. Y así sí, entonces vamos a encontrar respuesta a nuestra hipótesis de una manera contundente. Gestos y posturas del cuerpo. Todos sabemos que si nos mantenemos quietos es aburrido en las mismas clases. Por eso muchos de nosotros cuando estamos dando clases tenemos que ir de un lugar a otro, tenemos que situarnos en momentos diferentes para no aburrir a la audiencia, ¿no? Y precisamente al entrevistado, para que no se mantenga, no mantenerlo parado, por ejemplo, unos momentos estar acostado, sentado, otras veces estar parado, o un vaso de agua o algo para que se sienta cómodo y la postura sea la esencial. Lenguaje verbal, exclamaciones y expresiones emocionales de la voz. Con calma, no presionar, no gritarle a la gente, ¿sí? Todos estos elementos, que una voz suave, que se entienda, que el entrevistador no esté tratando, no esté en todo momento descifrando qué dice el entrevistador, sino hablar con voz pausada, con voz clara, ser un volumen adecuado para que con la primera pronunciación se entienda bien, porque de otro modo si lo hacemos gritando, exaltados o dudativos, en cualquier sentido, el entrevistador lo nota, pues claro, también es humano como uno y se da cuenta y puede verse sesgado nuestro resultado. División de los grupos de observación definiendo homogeneidad o heterogeneidad. Todos estos son iguales y estos, cada uno es un mundo diferente. Y así nuestras herramientas se van obteniendo elementos de calidad para la aplicación de cada una de ellas. El grado de participación, aquí vamos a acarreados, paleros, etc. Si nosotros estamos interactuando con personas que ya vienen predispuestas para contestar, ya sabemos lo que va a pasar con nuestra investigación. Pero si no saben que les vamos a preguntar, si casi es de sorpresa, tal día lo vamos a entrevistar y necesitamos, no sé qué va a pasar ese día, y ese día tiene unas respuestas naturales a lo que ha vivido, pues vamos a tener y es lo que buscamos, ¿no? Una más, una formulación de respuestas contundentes que nos dé resultados evidentes. Medio ambiente son donde se desarrolla, pues creo que aquí es un poquito obvio, ¿no? Tal vez si estamos bajo
radiante sol, pues podríamos pasarnos a una sombra, o si hace un frío o está lloviendo, pues podemos pasar a unas instalaciones bajo techo, o como ya decía, tener alguna parte cómoda, etcétera, ¿no? Mil cosas que podemos pensar que son los principios de la observación, y que si los vamos cumpliendo vamos amarrando cosas, vamos amarrando cada uno de estos elementos para que tengamos un excelente resultado, ¿no? Tenemos observación ordinaria, veremos sus ventajas y sus desventajas, y otro tipo de observación. La ordinaria es cuando el investigador está fuera del grupo que observa, es decir, como si uno estuviera en una colina observando un bosque. Así no tiene interacción de ningún tipo. Se emplea para reconocer y delimitar áreas de estudio, obtener información para estructurar el marco teórico y conceptual. Es decir, de aquí para acá. Esto es lo que me interesa porque con la información que tengo considero que va a ser suficiente. Afinar hipótesis y adoptar estrategias para la aplicación de técnicas que se usarán en la investigación definitiva. Es decir, aquí vamos, esto nos funciona para esta parte de la hipótesis, esta para otra. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Bueno, vamos primero con estas personas que tuvieron el acceso directo y después con estas personas que indirectamente se vieron involucradas, etcétera. Y comprueba las hipótesis, es obvio, ¿no? Los resultados que nos vayan arrojando, la estadística que nosotros saquemos, las tendencias, las ponderaciones que formulemos, nos van a ir marcando qué parte de la hipótesis está siendo comprobada, sea para bien o sea para mal, si podemos calificarla o darle un adjetivo, ¿no? Las ventajas. La ventaja es que auxilia cuando es un grupo difícil de penetrar. Y podemos pensar en el que ustedes quieran, ¿no? Difícilmente podemos ser parte de ellos o estar con ellos. Bueno, pero los podemos ver desde afuera, ¿sí? A través de las manifestaciones que ellos hacen, a través de sus actividades y de sus elementos. Bueno, pues ahí ya esa es una ventaja de la observación ordinaria. La desventaja es que no siempre se está en la posibilidad de observar todos los hechos, es decir, cómo se llevaron a cabo. Bueno, pues eso no lo sabemos, porque como no estamos dentro del grupo, no sabemos cuándo van a tener una reacción, ¿sí? Pues no podemos estar cerca de ellos para reformular el cambio de los cuestionarios o entrevistarlos continuamente y saber cómo está cambiando esto, ¿no? Eso es una de las desventajas. Pero tenemos el otro tipo de observación, que es la observación participante. En este tipo de observaciones, un nombre es más que evidente y claro, es la observación se hace como parte activa de este conjunto de investigación, ¿no? Entonces, si nosotros somos parte, si tenemos la oportunidad de estar al interior de este grupo, de esta institución, bueno, pues entonces tenemos las siguientes ventajas y desventajas. Una es que se somete a la regla del grupo, ¿sí? Participa en actos y manifestaciones de su vida y tiene acceso a sitios de reunión exclusivos del núcleo. Es lo que veníamos comentando, ¿no? La observación participante es estar en el momento de los hechos. Digo, un reportero es claro que siempre está como participante y tendrá que obedecer ciertas reglas, ciertas partes del grupo para que no sea excluido. Creo que es obvio, ¿no? Las ventajas, por ejemplo, permite ver las tareas ordinarias que los individuos desarrollan, y esto nos formularía una justificación inicial por qué llegan a esa parte donde nosotros intervenimos para la investigación. ¿Qué pasó? Bueno, permite conocer las expectativas de la gente, actitudes y conductas. Volvemos a lo mismo. El observador, el investigador, que está capacitado, que conoce el problema, que ha leído sobre el asunto, sabrá qué actitudes se están tomando por parte del grupo de estudio, por parte del individuo, cuáles son las conductas que llevan a cabo, sus principios conductuales, ¿sí? Y así conocemos de una forma general, ¿sí?, una expectativa del conjunto. Otra ventaja es su forma de resolver problemas familiares o de la comunidad. Es decir, tal vez como nosotros lo podemos hacer si no tenemos el conocimiento total del problema, a lo mejor estamos tomando el camino largo para la solución, ¿sí? O no estamos haciendo, creemos, pero no estamos haciendo nada. Bueno, pues nosotros,
con la observación participante como ventaja tenemos es que su forma de resolver problemas familiares o de la comunidad, lo estamos viendo. Pero tiene una desventaja, es al ser aceptado por el grupo, actúa de modo diferente y la observación se invalida. Es decir, en el siglo XX, a principios del siglo XX, se hizo un experimento para saber si la iluminación influía en la producción, si la ropa que tenían los trabajadores influía, etc. Entonces lo que se hizo en una de las naves de Westinghouse fue separar a un grupo de trabajadores y se les puso aire acondicionado, se les puso luz, se les puso un piso muy limpio, se les dio nuevos uniformes y su productividad se elevó, pero hasta el cielo, cosa que desconcertó a los investigadores totalmente. Haciendo conclusiones de todo ello, en realidad en ese momento no sabían qué pasaba, ¿sí? Pero lo que se llevó a cabo fue la siguiente conclusión. Uno, que hay condiciones esenciales, condiciones higiénicas se les llama, que si están, no cambia la productividad. Más sin embargo, si no están, sí cambia la productividad en decremento. Es decir, si no hay luz, pues si no hay luz, si no hay equipo de seguridad, si no está limpio el lugar, si no las máquinas están construidas para hacerlo fácil, si no tenemos el equipo apropiado, entonces no va a haber mayor producción, pero lo que se va a hacer es que la productividad no va a bajar. Pero entonces, ¿qué pasó con este grupo de Westinghouse? Lo que pasó fue que después de varios análisis se encontró que la gente se sentía tomada en cuenta y por eso elevó su productividad. Se sentían los obreros élite de esa fábrica, no por lo que les puedo, sino porque los eran tomado en cuenta, porque se les había tomado en cuenta, y bueno, pues ahí fue donde la investigación tomó un cauce diferente. Y esto lo traigo ejemplo a las desventajas de la observación participante. Al ser aceptado por el grupo, repetimos por favor, actúa de modo diferente y la observación se invalida. Esa investigación no sirvió. A pesar de todo lo que se le involucró, no sirvió para mucho, sino hasta después. ¿Por qué? Porque se invalidó esta observación, no era lo que se estaba buscando. Se le tomó en cuenta y simplemente, pues quiero seguir estando aquí y vamos a echarle un poquito más de ganas, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas que podemos encontrar. ¿Qué herramientas tenemos para la observación? Y son muy, muy básicas, ¿no? La guía de observación, que es donde nosotros vamos a recopilar la información útil y suficiente. Entonces, aquí ponemos una hoja de papel y un lápiz. Todo lo que sea en torno a ello, a la guía de observación, nos va a permitir tomar todas esas características que hemos analizado aquí, ¿sí? Para saber cuáles han cambiado, si en qué momento cambia el sesgo, o se sesga la información. En la guía de observación podemos marcar qué fue lo que pasó. El diario de campo, testimonial que evita distorsiones por olvidos. En ese momento yo apunto cualquier comentario al respecto que yo sienta que tenga de la observación, que estuvo mal, en ese momento. Porque si me lo llevo para en la tarde vaciarlo en mi casa, bueno, pues a lo mejor ya cuando llegue ya se me olvidó. Entonces, diario de campo. Y el elemento testimonial, que es básico, una grabadora de voz, una videograbadora, una cámara fotográfica, cualquier cosa que dé testimonio de lo que estamos haciendo nosotros es parte de esas herramientas que nosotros utilizamos para que cuando apliquemos la observación estemos filtrando ya toda esa información en una guía de observación, en un diario de campo o en una grabadora, ¿no? Lo podemos hacer para tener siempre qué fue lo que pasó. Pero a pesar de todo siempre habrá elementos de sesgo. ¿Y qué quiero decir con esto? Habrá cuestiones que nos van a ponderar las respuestas hacia un lugar o nos llevarán hacia otro lugar. Y bueno, eso nos puede falsificar la información o tender a hacer tendencias de nuestras respuestas a lugares que no queríamos llegar, ¿sí? Pero que, por ejemplo, por falta de observadores capacitados se puede llegar. Si nosotros necesitamos una comunidad de 1000 gentes, necesitamos cuando menos 15 entrevistadores o 20 o 100, ¿sí? Y si de estos solo uno sabe y los otros tienen que estar como pericos, ¿sí? Pues entonces habrá que
tomar cartas en el asunto para que la falta de capacitación de los observadores no sea un sesgo. El aspecto del medio ambiente, temperaturas extremas o ventilación, ese es otro. Yo ya me quiero ir y a todo le digo que sí. O hace tanto frío, el entrevistador me trajo un lugar que no me gusta y ahora a todo le digo que no. Así es, porque todos somos seres humanos y todos respondemos a lo que pasa en el exterior. Nosotros tenemos, a toda acción del exterior nosotros tenemos una reacción, ¿sí? Entonces debemos cuidar mucho esa parte, la dispersión de los elementos del grupo, es decir, que todos estén juntos, uno tras de otro, le estoy haciendo preguntas, pues lo que contestó el de adelante, contesta el de atrás, lo que pasa en un grupo, a la primera pregunta que hace el maestro, de repente todos empiezan a dar la misma respuesta con diversas palabras, ¿no? Entonces, o los tenemos que entrevistar, uno en su casa, uno en su centro de trabajo, otro en su centro de diversión, otro en la institución, donde sea, pues. Entonces, esa es la dispersión de los elementos del grupo. El marco ideológico del investigador. Eso es, digo, si no estamos convencidos de lo que estamos haciendo, no vale la pena tocarlo. Si nos estamos esforzando demasiado en un marco ideológico que no es el nuestro, por ejemplo, si nosotros tenemos que hacer una entrevista a los más pudientes industriales de la nación, tenemos acceso a ello, pero no nos gusta hablar con ellos porque nuestra diferenciación ideológica no nos lo permite. Bueno, pues mejor no nos metemos ahí, mejor vamos a un elemento a una clase, a un rubro económico que sí nos agrada, por lo menos estar ahí presente y bueno, no tendremos problema para la observación. Por eso es muy importante que el marco ideológico del investigador sea ad hoc con la parte, el elemento a observar. Eso es muy importante. Acontecimientos imprevistos, cualquier cosa. Lo que ustedes piensen, también todo es incluido en estos acontecimientos imprevistos que pueden sesgar nuestra observación. Desde que de repente ya se nos perdió la guía de entrevista, como que el entrevistador no llegó o como lo que sea. Entonces hay que tomar en cuenta estos 5 elementos como parte importante para el sesgo de la observación. Y bueno, finalmente llegamos al final de esta parte. Es tal vez una parte muy rápida en esta ocasión, pero una parte muy fundamental porque aquí damos el inicio de las observaciones. Es decir, si nosotros vamos a observar nuestro grupo, necesitamos estar conscientes muy firmemente de los elementos que debemos tomar en cuenta, que ya hemos visto con anterioridad, ¿sí? Entonces, con esa actitud, con ese conocimiento de lo que necesitamos para una observación, entonces sí, en la siguiente clase ya podemos empezar a ver cómo se formula un cuestionario, ¿sí? Cuál es la cédula de entrevista, cómo vamos a recopilar la información derivada del cuestionario, qué tratamiento le vamos a poder dar, porque esta parte de la observación es fundamental para una investigación del tipo social. Aquí quise cortar nuestra clase por esta sesión, para que entremos de lleno. Estoy seguro que tomaron bastantes notas o las suficientes con respecto a esta clase. Acudan a sus tutores, no lo olviden. Cualquier duda, profundizar un poco el tema. Hagan un ejemplo de lo que hemos visto hasta aquí. En la próxima sesión va a ser un poquito más complicado porque necesitamos ya tener bien dispuesto que todas estas características técnicas, métodos de la observación que vimos con anterioridad, ya las debemos traer en la cabeza para poder formular nuestros cuestionarios. No olviden las actividades de apoyo. Ahora ya nos toca la elección del tema, ya tenemos la capacidad de elegir un tema. Ahora tenemos que marcar la justificación del tema, los objetivos y el esquema de trabajo. Ya lo habíamos planteado en la sesión pasada, con esto del examen seguramente lo dejaron un poco a un lado, pero los invito a que terminen con estos elementos y con esto ya prácticamente tenemos terminado el
esqueleto básico de nuestra investigación y entonces ya acudiremos a otros elementos para cerrar nuestra investigación y poder formularla de la mejor manera. Les agradezco su tiempo, les agradezco la presencia aquí, espero que sea reconfortable la información que hemos mencionado y en la siguiente sesión profundizaremos más sobre este tema de la observación y la metodología en la investigación. Muchas gracias y hasta la próxima.